Antes de iniciar, yo quiero agradecer de manera como muy sentida tanto a la doctora Teresa como al doctor José Claudio, que me invitaron primero no solo a presentar este libro el día de hoy, sino que también tuve el honor de escribir el prólogo de este texto. Y lo que voy a hacer antes, digamos, de hacer algunos como comentarios generales, porque lo que van a encontrar, digamos, en el libro, que pueden comprar aquí, si se animan, es una estampa como muy precisa y muy clara sobre la violencia, digamos, que ocurre en Jalisco. Lamentablemente, digamos, los tiempos editoriales versus los tiempos de la realidad, pues no hacen que hagamos nunca el match. Porque hoy la realidad que está retratada en este texto versus la que tenemos ahora, siempre me gustaría decir que es mejor, pero lamentablemente no lo es, ¿no? Entonces voy a compartirles un fragmento del prólogo, solo un fragmento, ¿no? Para no hacer el spoiler y que entonces todas puedan como adquirirlo, para un poco dimensionar y dar como pie a lo que van a poder encontrar en este material, que desde mi perspectiva es importante y se vuelve un texto imprescindible para entender la actual violencia, no solo como en el marco, digamos, de la pandemia, sino en un sentido como sociohistórico, ¿no? Que permitiría entender que lo que estamos pasando hoy, ¿no? No es una herencia del pasado, como dicen los gobernantes, no es algo ocasional, algo temporal, sino lamentablemente algo que ha sido persistente por lo menos en la última década. Y procedo a leer una parte del prólogo. Imagine que llega a su casa y le informan que su hija o hijo fue desaparecido por personas que se presentaron en su domicilio señalando que eran agentes de la fiscalía. Imagine esa desesperación de no saber por qué fue que se lo llevaron o se la llevaron. Trate de pensar en qué hubiera hecho. Ir a la fiscalía para preguntar a qué ministerio público la o lo trasladarán. Dudar sobre si eran efectivamente elementos de la fiscalía. Iría a poner la denuncia. Publicitaría la desaparición de su ser querido en redes sociales como Facebook o Twitter. En realidad, sépalo bien, nadie sabrá bien qué hacer porque uno de los efectos del delito de desaparición de personas es el despojo de la calma. Pero pensemos en que usted opta por presentar una denuncia ante la autoridad, misma que con toda indolencia del mundo le dicen que debe esperar 72 horas, pues seguramente su hija o hijo se fue con su pareja o anda de fiesta o simplemente ya regresará. El punto es que no le reciben la denuncia porque para ellos, la autoridad, su familiar no está desaparecido o desaparecida, sino simplemente está no localizado. Digamos que confía en sus dichos porque la angustia y el dolor le hacen creer que quizás esto puede ser posible. Así que decide esperar esos 3 días tan vitales para todo proceso de búsqueda. Sin embargo, estos se pierden porque quienes deberían de aplicar la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares y el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas deciden no cumplir con lo que la ley mandata: búsqueda y atención inmediata. Pasan los 3 días y por fin le aceptan la denuncia, pero sin pruebas le aclaran que es imposible que quienes se llevaron a su familiar sean policías o agentes de la fiscalía porque ellos son incapaces de hacer eso. Además de que en sus registros no hay constancia alguna de que hayan detenido a su ser querido. Así que después de esa declaración, por supuesto, no aparecerán en su denuncia. De mala gana le tomarán los datos de su hija o hijo y le harán un sinfín de preguntas que poco tienen que ver con el delito por el cual su familiar es víctima. Al contrario, muchas de ellas orbitarán en la desconfianza, pues le interesa saber a ellos, la autoridad, si existe algún indicio de que permita saber si su familiar tiene responsabilidad alguna en su desaparición. Sí, lo leyó bien. Antes de buscar, se pretende criminalizar y responsabilizar a la víctima del delito que le ha privado ilegalmente de la libertad, ¿no? Lo que hago en este prólogo, que ustedes podrán como leer, es como un recuento cotidiano de lo que las familias, no solo en este caso el delito de la desaparición, sino en casi cualquier otro delito, lo que ocurre, digamos, es un escenario de inacción, de colusión, pero también, digamos, de insensibilidad, ¿no? Si nosotros pensamos en la violencia estructural, digamos, como algo que se ha enraizado en las formas, en cómo el Estado y los marcos de criminalidad operan en conjunción, porque sería difícil pensar que hoy en día Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas, ¿no? Poco más de 16,000, o Jalisco está entre los 5 estados con mayor número de homicidios dolosos. Jalisco es el primer lugar en localización de fosas clandestinas y desde luego en la exhumación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar.
También por este marco de la crisis forense, Jalisco es uno de los estados donde se resguardan mayor número de personas fallecidas sin identificar, poco más de 5,000, ¿no? Es decir, estamos como en los primeros lugares, ¿no? También estamos en los primeros lugares sobre la comisión del delito, que es el feminicidio, es decir, y puedo citar un montón de cosas más. El asunto es que estas violencias estructurales no se resuelven porque las autoridades que han estado encargadas y obligadas de poder resolver estos crímenes han evadido la responsabilidad. Y para prueba, digamos, los últimos dichos de las autoridades locales, del propio gobernador, que señalan que no hay problema, ¿no? Que todo está bien, a pesar de que hace un par de días hubo bloqueos carreteros, ¿no? Con quema de camiones en los altos de Jalisco, a pesar de que también hace una semana ya, ¿no? Hubo un enfrentamiento muy fuerte entre la frontera de Jalisco y Zacatecas, a pesar de que las familias buscadoras denuncian constantemente que no son apoyadas, ¿no? Que no están buscando a sus seres queridos, a pesar de que las colectivas feministas también señalan que es poco el avance en las investigaciones sobre los feminicidios de sus compañeras, ¿no? O de las hijas de las madres que hace unos días protestaron en la FIL, o como las madres que ayer protestaron aquí contra la violencia vicaria, ¿no? Porque una estructura judicial les impide ver a sus hijas e hijos o hijas, ¿no? Lo que van a poder encontrar en este texto son explicaciones, digamos, de por qué la violencia es estructural y por qué lamentablemente se vuelve cotidiana, porque ante un escenario de impunidad, ¿no? Quienes cometen estos delitos pues encuentran que es un terreno furtivo cometerlos en Jalisco, porque, por ejemplo, en el caso de la desaparición, y hablo de la desaparición porque es lo que yo conozco, lo que he trabajado más, tanto en mi labor como académico, como periodista, de manera muy específica, si pensamos que tenemos poco más de 16,000 personas desaparecidas, pero que en los últimos 12 años se han presentado poco más de 40,000 denuncias por desaparición y solo tenemos 8 sentencias condenatorias por este crimen, entonces hagan uno cuentas y sepan cuál es el estado de impunidad, ¿no? Por eso el texto es importante, porque explica eso, ¿no? Explica que es una violencia estructural que, como diría algunos organismos internacionales, no solo es sistémica, es decir, forma parte del sistema y opera a través del sistema, sino que es sistemática porque constantemente se repite, porque existen personas, ¿no? Autoridades, gobiernos, que terrible y lamentablemente se benefician de la violencia, ¿no? Porque la violencia per se no existiría si alguien no encontrara, digamos, un dividendo, ¿no? O una ganancia o una posibilidad, digamos, de ejercer todavía el dominio, el control o el poder a través, digamos, de estos medios coercitivos y totalmente violatorios de las y los derechos humanos, ¿no? Por eso el libro es una invitación a pensar en esto, pero también es una invitación porque hacer un recuento de ello, de las formas de organización, ¿no? De colectivos, colectivas, familias que también todos los días están combatiendo la violencia estructural desde la dignidad, ¿no? Desde la esperanza también y desde la valentía, ¿no? Entonces la invitación es a que puedan leer este texto, a que lo compren, ¿no? A que lo compartan y sobre todo, y con esto concluyo, a que estas violencias no dejemos que sean invisibles, ¿no? Porque todas, todos y todes las padecemos y es importante hablarlas porque en la medida que hablamos y las hablamos, podemos ver de manera colectiva qué podemos hacer para incidir justo para que los violentos no nos arrebaten la ciudad que es nuestra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Yo preparé un texto, entonces yo sí me voy a permitir leerlo porque no está incluido en el libro como el de Darwin. Pero antes que nada quiero agradecer a Tere y a Claudio que me hayan honrado con hacer la invitación para presentar este libro y decirles que le estuve dando muchas vueltas en cómo hacer esta presentación y algo que desató en buena medida mi indignación y que quiero dedicar también esta parte de la presentación a toda esa campaña que me parece completamente indignante que desde un partido político ahorita hablen de la alegría cuando lo que están haciendo es despojarnos de la alegría. Entonces quise relacionarlo un poco también con eso. Recibí la invitación para la presentación del presente libro hace pocas semanas y conociendo en buena medida su contenido, principalmente por el título, así como por los trabajos y las pláticas recurrentes con los autores, debo confesar que fue algo que asumí con un dejo de angustia personal. Y justamente porque la violencia que vivimos es así, estructural, recurrente, cotidiana, que nos sumerge, nos empapa, nos desborda, nos entristece, nos moviliza y nos calla.
La valentía de activistas, periodistas, académicos, investigadores en el tema, no es solo la valentía de señalar, denunciar, informar, encontrar explicaciones, sino también es un proceso de responsabilidad y compromiso social con la verdad, la libertad y el exigir justicia, que demanda un gran sacrificio porque en ese proceso se deposita en buena medida el alma, el corazón, la razón, los sentimientos, la tranquilidad, la voluntad de vida. Y este libro es también, quisiera pensarlo, un merecido reconocimiento a todos aquellos a quienes día con día no quitan el dedo del renglón e insisten que no es normal, porque no es normal. No es normal toda esa violencia que vivimos y al mismo tiempo nos interpelan y nos insisten que no normalicemos, que no es normal que normalicemos, porque entonces esta guerra, que no es de balas, que no es para batir al otro, sino que es para transformarlo, entonces esta guerra, que es una guerra de conciencias, en la medida en que la normalicemos, la estaremos perdiendo. Y pues estamos aquí, en un lugar en el que siempre deberíamos estar, en el que también como ciudadanía siempre deberíamos de estar atentos, en una batalla en la que no deberíamos abandonar el puesto, porque estamos siempre expuestos, porque como se evidencia en el presente libro, en Jalisco la violencia nos ha alcanzado a todas y a todos. No es un asunto solo del crimen organizado, ni de las fuerzas del orden público, como nos lo han querido hacer saber, ni es solo de hombres, porque esta guerra ha alcanzado en gran medida a las mujeres, ha alcanzado a los adolescentes y como se dedica un capítulo en el presente libro, ha alcanzado también a las niñas y a los niños. Y para comenzar, lo primero que hice fue leer el apartado que nos dice quiénes son los autores. Y entonces no los reconocí. Y no los reconocí porque tengo ya más de 35 años de conocerlos. Y es que en realidad no reconocí a Tere y a Claudio porque no son ellos, aunque sí lo sean. Porque ahí en esas breves líneas que aparecen, que son el doctor y la doctora, reconocidos académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que sí lo son, porque además este libro acredita justamente eso, pero para mí han sido más que eso, han sido mis maestros, literal, desde la preparatoria número 2, hasta ahora que cohabitamos en el CUSEA, en el Departamento de Políticas Públicas, pero por sobre todo porque son también mis amigos. Y como amigos yo los recuerdo y los reconstruyo felices, a Tere con su espontánea alegría y risas que aparecen a la menor provocación, y a Claudio con su ironía y su fino sarcasmo hacia la vida, su pasión por la música, la comida y un buen vino. Entonces no los reconozco porque no son ellos, aunque sí lo sean, porque esta realidad que vivimos nos ha cambiado a todos. Esta realidad que vivimos nos ha capturado en buena medida la alegría y nos priva de una buena vida. La felicidad apenas es posible destilarla en unos pocos momentos pasajeros y efímeros que se escurren y evaporizan en una brevedad de aquello que llamamos tiempo. Y entonces no reconozco a mis amigos en esas líneas, porque además no son solo las líneas, sino también porque esta realidad que vivimos nos ha cambiado. Y entonces es que también pienso que el título del libro, en el que dice que se analizan las condiciones de violencia en el marco de la pandemia, lo que nos enseña en su contenido es que la pandemia en Jalisco es la violencia. Una violencia que nos ha dejado más muertes que la enfermedad del COVID. Una violencia de la que no escapamos nadie, porque no solo es que reconozcamos que a la gran mayoría de los jaliscienses nos ha alcanzado con algún familiar, algún amigo o un conocido, víctimas de secuestro, desaparición forzada u homicidio, y porque aun y cuando es probable que algunos no los haya alcanzado entre sus familiares o amigos, su presencia es evidente en nuestras relaciones, en nuestras formas de vida y es innegable y nos ha afectado a todas y a todos. Simplemente por esta razón el tema que aborda el libro debería ser una lectura obligada, porque nos ayuda a entender que no estamos fuera de esta condición y que en buena medida podríamos estar siendo parte de ella desde diferentes ángulos aún sin darnos cuenta, como víctimas pero también como agresores, como defensores o legitimadores indiferentes, o lo que hace este libro que es visibilizar y hacer consciente y nos interpela y nos hace saber cuál es nuestra condición frente a este problema que es de todas y de todos. Para quienes investigan el tema de la violencia, el libro también nos hace ver las distintas dimensiones de este fenómeno.
en el que se debe de reconocer la violencia, que la violencia es freudiana, porque es agresión humana, instintiva, producto de nuestras pulsiones, del desbordamiento de las pasiones demenciales, de esa condición animal que no abandonamos y que no controlamos. Y tan es así que en el libro se llega a expresar un llamamiento dramático y que no dramático al buscar desesperadamente entre los miembros del crimen organizado un resquicio, aunque sea mínimo de humanidad. Y voy a citar de manera textual una de las frases que recuperan Tere y Claudio de uno de los periodistas, que dice: la misma delincuencia debería cuestionarse, y seguramente que hay muchos caminos y medios para que lo haga. Tanto ingenio, tanta capacidad organizativa, ¿no deberían emplearla para causas más nobles? En su contra tienen la experiencia de haberse vuelto en el camino cada vez más inhumanos y perdido la más mínima sensibilidad, haberse convertido en máquinas destructivas y despiadadas y haberse degradado de un modo vergonzoso. Pero esta violencia es al mismo tiempo violencia cultural. Es el medio ambiente que nos coopta y nos condiciona como sujetos. Es un conjunto de patrones y comportamientos que hemos aprendido del medio en el que vivimos, pero que además ese medio que se ha construido con nuestros hábitos y actos cotidianos. Y la violencia es además sociológica y es marxista, no solo freudiana, porque la desigualdad cuenta, porque la falta de acceso a la satisfacción de nuestras necesidades más básicas influye, porque la precariedad en la vida deja a la deriva a una gran mayoría de la población, retazos de seres humanos que sirven como fuente de reserva para engrosar las filas del crimen organizado, porque no hay sentido ni alternativas de proyectos de una vida buena, porque además la violencia es estructural, que los ha despojado de los servicios más elementales de salud y de educación, porque en ese sentido la violencia se hace presente desde las instituciones o gobiernos que son precisamente los que deberían de ocuparse en erradicarla. Pero no es que la violencia sea solo freudiana o marxista, shakespeariana o dantesca, es que es todas esas cosas juntas, y es moraniana porque el problema es todavía más complejo, porque no hemos sido capaces todavía de entenderlo el todo en su conjunto. Lo que refleja además el libro es que la violencia es además la indiferencia de los gobernantes, la frivolidad con la que se ha decidido voltear la mirada hacia otro lado, la mezquindad con la cual cierran las puertas a los familiares de las víctimas, la prepotencia con la que deciden impedir que las madres continúen buscando a sus hijos, la guerra de declaraciones para echarse la bolita y evadir su responsabilidad en el afirmar que los delitos no son de su competencia, que no corresponde a su jurisdicción, en la negación de aceptar la información que creen que no les favorece y desacreditarla con un simple "yo tengo otros datos", en la obstaculización para tener un acceso pleno a la información y por ende a la justicia. El libro nos muestra la evolución en ascenso de los casos de homicidios y desaparecidos en el país, pero sobre todo en su énfasis en Jalisco. Nos aporta las cifras totales de los últimos años, pero además nos relata los casos que se han convertido en emblemáticos, aunque también las resistencias. El libro no puede sino conmovernos en todo ese recorrido, ser una sacudida a nuestra conciencia abstraída del tema y una invitación a no permanecer en la inactividad, en la parálisis que en buena medida legitima el mal cotidiano que vivimos. Recuerdo a Tere y a Claudio, sí, en la alegría y en la ironía, pero nunca en el abandono de las buenas causas. Tere tiene más de 30 años trabajando el tema de la violencia en distintos escenarios, la escuela, la familia, el ciberespacio, y también ha ensayado propuestas para crear relaciones sociales más saludables, espacios para una convivencia libre de violencia, pero también para trabajar la resiliencia en personas que han sufrido o han sido objetos de violencia, y ese también es una gran labor que debemos pensar, diseñar e implementar. Cómo desarrollar estrategias que nos permitan recuperar el vivir nuestras vidas, recuperar la alegría aún y con ese dolor cotidiano que nos acompaña. Porque los gobiernos que hicieron campaña sobre la promesa de una esperanza para México y de una libertad para Jalisco, en buena medida han frustrado esa esperanza y nos han limitado en nuestra libertad. Y justo en este momento, esos gobiernos lanzan campañas haciendo alusión a la alegría, la cual hace años que nos la han arrebatado. Y algo que debemos reconocer es que ese derecho a la alegría, aunque sea pasajera, a la tranquilidad, pero no al olvido, el derecho a la verdad, a la justicia, a una resiliencia sanadora,
para tener una vida funcional no nos lo habrá de entregar ningún gobierno. Ese en buena medida tendrá que venir y ser construida necesariamente desde la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Darwin, un honor que estés por acá, y al doctor Alberto Becerra, amigo entrañable, como ya lo señaló desde hace 3 décadas o poco más, y bueno, compartimos un sinnúmero de experiencias en distintas latitudes, y bueno, yo después de escuchar lo que dijeron, quisiera no perturbar con mi reduccionismo la brillante exposición que cada quien hizo con el fragmento que planteó, pero sí hay 2 cosas fundamentalmente que me gustaría comentar. Uno tiene que ver con una anécdota de una persona que falleció hace un poco más de 10 años, amigo común, y que de alguna manera me permite un poco como aproximarme a la síntesis de esto, que era el doctor Eduardo Ibarra Colado. Él en una ocasión, en una experiencia que tuvimos en un lugar de la universidad, comentaba de modo narrativo algo que le había ocurrido a él en un momento dado, cuando hablaba precisamente de este tipo de datos, ¿no? Él en una ocasión hizo un escrito, lo publicó en un periódico que tiene prestigio a nivel nacional, y era un documento que aparentemente atentaba contra una institución que es muy conocida en nuestro país, y bueno, lo voy a decir, era el CONACYT. Y bueno, en ese recuento que él hacía, de repente el rector de su universidad lo mandó llamar porque le dijo: ¿qué está sucediendo, no? ¿Por qué escribiste eso en un periódico? Y dijo: bueno, pues lo único que hice yo fue hacer una sistematización de los mismos datos que el CONACYT ha ofrecido, y si es crítico, pues entonces el CONACYT es culpable de haber ofrecido esos datos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos precisamente en este documento es eso, es decir, es una recapitulación de un conjunto de informaciones que hemos adquirido a través de diversos medios, unos oficiales, unos no tanto, y que de alguna manera delatan una realidad que me parece que no puede uno permanecer en silencio frente a ella. Y ayer escuchaba precisamente algo que tiene que ver con lo que presentó el doctor Becerra, cuando dice: no hay que normalizar la impunidad. Si nosotros caemos en eso, pues yo creo que precisamente somos cómplices de esos silencios, de esas formas en que precisamente nos han inducido a formar parte de un complot arbitrario de orden cultural, estructural, y yo creo que no podemos permitir que esa lógica de la crueldad, como lo diría Joan Carles Melic, pues nos apabulle, forme parte de nuestras formas de pensamiento, de nuestra cotidianidad. Y lo que tratamos precisamente de hacer con este texto es cómo precisamente esta violencia estructural que Galtung, que es un autor que para nosotros es un referente importante, baja al ámbito de lo cotidiano. Es decir, cómo todos los días respiramos y nos levantamos con nuevas noticias cada vez más escalofriantes de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, y en ocasiones permanecemos de una manera que pareciera terroríficamente inmutables frente a eso que está sucediendo. Y otro elemento que también me gustaría comentar es precisamente el que tiene que ver con esta parte de cómo nos llevó, qué fue lo que nos llevó a dar cuenta de estos datos, y que precisamente tiene que ver con la trayectoria que Tere y yo hemos tratado de desarrollar en la vida, y que fue a partir de la violencia que ocurre dentro de los entornos escolares. Si nosotros hemos concluido que no podemos pensar la violencia que ocurre en las escuelas, en nuestras instituciones educativas, si no es dentro de un marco contextual, que es precisamente, que por ruin, por amedrentador que suene, pues es el que viven nuestros alumnos y nuestras alumnas, nuestros compañeros profesores, nuestros directivos, y que es una realidad con la que tienen que lidiar todos los días, no la pueden negar, porque fuera de sus escuelas están las mafias, porque fuera de sus escuelas están los grupos de narcodelincuentes, porque fuera de las escuelas precisamente hay una realidad que en realidad está dentro ya de las mismas instituciones, y
en ocasiones no tenemos herramientas para poder leer, interpretar y no se diga transformar este universo. Entonces, en ese sentido, pues yo de nueva cuenta agradezco a la gente que está aquí escuchándonos y pues le cedo el micrófono a Tere, que creo podrá ser de manera más elegante que yo. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí. Gracias por su gentileza, Darwin, José Alberto. Fueron muy gentiles y muy exhaustos en su presentación y pues eso lo agradezco. Gracias a mis vecinos que están por aquí, a mi familia, amigos, alumnos también, por estar acompañándonos. Y bueno, gracias a Alfredo que me prestaba su periódico también para estarlo leyendo. También lo compartía a los vecinos el periódico. Y bueno, la recopilación que se hace precisamente es un análisis periodístico. Y desde el periodismo se pueden recuperar muchas voces. Darwin es periodista y bueno, es uno de nuestros fundamentos también claves dentro de la investigación, porque Darwin tiene una hipótesis de que la gran mayoría de homicidios que se están dando son juvenicidios, porque son jóvenes tanto como, o sea, los jóvenes ahorita son los que más están llevando esta batalla, porque tanto son víctimas como victimarios. Entonces, desgraciadamente estamos en un momento muy complicado para niños y jóvenes, pero tenemos que empezar, es una de las ideas que siempre tenemos desde que estudiamos la violencia en las escuelas, de que tenemos que empezar desde temprana edad a educar a los niños en valores, en hábitos, en actitudes, para que sean buenos ciudadanos y también para habilitarlos para una vida feliz. Y las escuelas son un elemento fundamental para crear ciudadanos compasivos, amorosos, afectivos. O sea, nuestro libro viene a ser como un elemento, digamos, cuestionador para que muchos de nosotros empecemos a ver cómo está esa realidad social. La realidad social se mete a las escuelas también y lo vemos, por ejemplo, en un estudio que hicimos donde los jóvenes ya introducen armas, introducen drogas y lo hemos visto, ¿no?, en las últimas noticias de cómo se introduce también hasta bebidas alcohólicas, ¿no? Lo vimos en el sur con en algunos estados, pero también hay introducción de armas y hay que tener cuidado, porque definitivamente eso puede traer un drama en un futuro. En trabajos que hemos hecho se ha detectado no nada más el venta y consumo de drogas dentro de las escuelas, sino también la introducción de armas e introducción de bebidas alcohólicas en nivel secundaria. Entonces, pues digamos que este libro pues sí habla de desapariciones forzadas, de cuestión de feminicidios, también los feminicidios, que es también una violencia lacerante, y es por eso que la fotografía decimos que la violencia es un pulpo de 1000 cabezas, ¿sí?, donde nosotros encontramos una beta para estudio y aparecen nuevas violencias, las que se dan en los ciberespacios, en los fraudes, que muchos hemos vivido fraude a partir, que es otra violencia, los robos que están aumentando en el país y en la ciudad tremendo, ahorita cuidado, por todos lados ya 2 amigos han vivido robos a mano armada, inclusive niños saliendo de secundaria los han filereado por un celular. Entonces, esta violencia estructural no nada más se queda en la estructura, sino pasa a la vida cotidiana de cada uno de nosotros y cualquiera de nosotros puede ser víctima de un ataque o víctimas de violencias de 1000 formas, cibernéticas y también físicas, como ya tuvimos nosotros pérdidas de alumnos también en desapariciones. Ahorita tenemos ¿cuántos alumnos desaparecidos? Del CUSEA tenemos 2 alumnos. De la universidad son 16, incluidos profesores y personal académico. De la Universidad de Guadalajara tenemos 16 desaparecidos entre alumnos, profesores y personal. Entonces, es una línea de investigación que seguimos trabajando porque nos apasiona, pero también nos duele. Y nos duele
lo humano. Entonces, nuestros alumnos, pues ahorita está desaparecido un alumno recientemente de CUSEA y pues todavía estamos buscándolo. Y bueno, dice la versión, vivos se fueron y vivos los queremos. Entonces, pues muchas gracias por su presencia y pues los invitamos a que lean el texto. Muy bien, pues a continuación abrimos un espacio para que si tienen alguna pregunta, comentario o retroalimentación, la podemos hacer. Quien guste hacer uso de la palabra me lo indica y le paso el micrófono, por favor. Hola, bueno, yo tuve la fortuna y la infortuna de leer el libro. A mí me tocó corregirlo, entonces ya lo leí y fue muy doloroso leerlo, corregirlo, leerlo una y otra vez. Pero es una lectura urgente y les agradezco haber hecho esta publicación. Yo hace poquito, como no sé, estaba haciendo hot cakes y me vino este pensamiento y lo escribí y fue como, no puedo evitar que ya todas las decisiones que tomo, las tomo a partir de este miedo a la violencia, como pensar qué me tengo que poner, cuándo voy a salir, qué voy a hacer, en qué lugar voy a dejar mi coche, voy a tomar el camión, y es muy duro vivir esta violencia. No sé, tengo varias amigas desaparecidas, he hecho algunos murales y me siento muy impotente con todo esto que vivimos, y creo que hablar de esto nos ayuda a visibilizar justo y a no normalizar esta violencia horrible. Entonces, gracias por este libro es súper doloroso y feo, pero es una lectura urgente y que todos tenemos que hacer. Sí, bueno, yo a lo que señalas, que claro, es a veces como inmovilizante, ¿no? El darnos cuenta de lo que nos ocurre, pero yo también creo que podríamos también como voltear como la mirada, ¿no? También de forma más sistemática a las luchas que un montón de personas están haciendo para revertir eso, ¿no? Todos los días en el estado, colectivos de familias salen a buscar, ¿no? Ahorita, bueno, hace unos momentos el colectivo Luz de Esperanza estaba pegando los zetas, ¿no? En la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Como una forma de mantener, digamos, la memoria, ¿no? De este espacio y ciudad que las familias, ¿no? Le arrebataron al Estado que niega las desapariciones, ¿no? Están las madres de la violencia contra la violencia vicaria, está la antimonumenta en el centro de la ciudad, el antimonumento también que está contra los feminicidios, ¿no? En el Parque Rojo. También creo que hay como un montón de articulaciones, ¿no? De luchas ciudadanas y constantes, ¿no? Ahora los que están peleando por una vivienda digna, porque, bueno, de acuerdo al alcalde hay que trabajar más para poder tener y dinero para comprar los departamentos que están por encima del precio de la vivienda media, ¿no? Están las personas del bosque de Nisticuil, es decir, hay un montón de personas que están haciendo, y yo creo que lo que nos hace falta a todas, todos y todes es cómo articularnos, ¿no? Para poder, digamos, pintar más murales, ¿no? Para poder hacer más textos, para que en una feria como los temas no queden invisibilizados, ¿no? Porque pareciera que tampoco no hay como una corresponsabilidad, ¿no? De la propia universidad en decirnos que tenemos 16 compañeros, ¿no? Desaparecidos, ¿no? Porque a veces nomás salimos a marchar y se queda en lo político y después la familia sigue buscando sola, ¿no? Porque ya no estamos ahí, ¿no? Y creo que es importante eso, como conjuntarnos, porque lo que hace falta, hablando del tema de las y los desaparecidos, son acuerparnos más con las familias, ¿no? Porque están muy solas, ¿no? Pero finalmente también se tienen a sí mismas, y creo que todos podríamos hacer más por ayudarle a buscarles, ¿no? O por generar acciones donde paremos hasta que en realidad ocurra algo, ¿no? Porque si no, como mencionaban aquí los doctores y la doctora, pues esto va a seguir ocurriendo porque la oposición, digamos, ya sabemos que no viene del Estado y tendrá que venir de nosotros. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que acabas de comentar y que tiene que ver precisamente con la interiorización en lo cotidiano de la violencia. Hay un filósofo italiano que se llama Esposito que habla de los dispositivos, y los dispositivos tienen que ver precisamente con esta idea de cómo estructuramos nuestra vida cotidiana a partir precisamente de esta cultura y de este contexto de violencia. Es decir, nosotros determinamos dónde estar, con quién estar, qué vestir,
Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no vestir de una manera que las exponga, estar en ciertos lugares, estar a ciertas horas, o por ejemplo, cómo organizamos nuestros horarios, cómo le damos estructura al tiempo, precisamente en función de ese contexto que nos ha orillado y que nos ha obligado a darle un marco referencial a nuestra propia vida, y que no nos hemos dado cuenta. Es decir, esto ocurre de manera silenciosa. Es decir, a los hijos les permitimos que estén en ciertos lugares o que no estén en otros, que tengan ciertas precauciones. Es decir, hay una forma silenciosa en la que de manera imperceptible, como diría una letra de Pink Floyd, confortablemente, imperceptiblemente cómodos, ¿no? Que no nos damos cuenta que ya ahora nuestro marco referencial es un marco referencial de violencia que luego nosotros también hemos normalizado y naturalizado. Y yo creo que sí hay una cosa de la que debemos de tener cuidado, es precisamente en desnormalizar esa normalización, porque precisamente este no es el contexto ni el único, ni es un contexto imperecedero. Entonces tenemos que buscar formas alternativas que le den coyunturas precisamente a esta posibilidad de la esperanza, de construir un mundo diferente, de convivir de un modo diferente, y no creérnosla de que esto precisamente es lo que sigue y lo que indefectiblemente dará marco a nuestras existencias. Bueno, dentro del libro, pues tú lo leíste y entendemos que la violencia tiene también distintos niveles y distintas dimensiones. Quizás a las que tú haces referencia es la más dramática, la que nos refleja toda esa tragedia que vivimos y que efectivamente nos inmoviliza. Pero yo creo que tenemos que buscar a las alternativas de qué cosas sí podemos hacer y hasta dónde también podemos hacer, porque en esta violencia es una violencia multinivel, también además de multidimensional. Es una violencia que yo creo que no vamos a poder resolver exclusivamente ni con fuerzas municipales, ni con estatales, ni con nacionales, porque forma parte también de un orden global, y que mientras seamos parte de un segmento de ese crimen organizado que existe a nivel global, y a nivel global no se intervenga para acabar, desestructurar y desmontar, pues toda esa estructura que existe, seguirán existiendo los intereses y seguirán existiendo, me imagino, quienes estén dispuestos a seguir dañando por dinero. Pero hay cosas en las que sí podemos intervenir, no dejar de señalar ese orden global, no dejar de señalar esa violencia estructural, pero también qué podemos hacer desde lo cotidiano, que es también lo que aborda este libro. Y yo creo que ahí nos hace falta también voltear a mirar cuál es el contexto. El libro nos da un buen contexto, nos da un buen análisis de cuál es la problemática y desde dónde le podemos también entrar. Y yo creo que también desde los movimientos organizados, desde la sociedad civil, universidades, gente que tenga la voluntad, se puede elaborar también toda una serie de principios. Yo recuerdo la forma, en la que Gandhi promovió la no violencia o la paz. Primero, lo que voltea a ver Gandhi es su realidad social, y desde su realidad social encuentra justamente cuáles son esos dispositivos que impiden primero a la India ser libre y posteriormente que los llevan a escenarios de mucha violencia, que ni siquiera sabían que era violencia lo que estaban viviendo. Entonces él decide a partir de eso ir acumulando los puntos y saca un programa constructivo, el programa constructivo de Gandhi, que es un programa que consiste en 23 puntos. 23 puntos, pero dice, estos 23 puntos son tiros de precisión para desmontar ese sistema. Y lo hace, sí, el medio es a través de la no violencia, pero para cada uno de esos puntos desarrolla estrategias particulares. Por ejemplo, uno de los puntos era la parte económica, la parte de la economía social que se había perdido por la importación de vestimentas de Inglaterra. Entonces él dice, abandonamos el khadi por voluntad propia, los hindús, pero si abandonamos el khadi,
Entonces desmontamos todo el proceso de producción de hilo, de algodón, que es lo nuestro y que es la economía local. Y entonces uno de los puntos es la recuperación del CAD, y algo tan sencillo que podría reactivar la economía local, las economías locales, y además el rescate de sus vestimentas, de una vestimenta tradicional, como haciendo frente justamente a lo que les había sido impuesto. Otro de los puntos, la sal, ¿no? Y para la sal desarrolla otra estrategia, que fue la marcha de la sal, y que consistía en volver a hacer pública la sal en contra de la privatización de la sal. Y otro de los elementos que existen, que también nosotros lo tenemos, es la parte del lenguaje, que la India, siendo una nación multilingüista, había renunciado a sus lenguas originarias por posicionar como lengua hegemónica el inglés. Y entonces uno de los principios es, vamos a recuperar nuestras lenguas originarias, porque no solamente las lenguas se están perdiendo, sino que también en aquellos contextos en los que se habla se han dejado de evolucionar, y las lenguas son vivas, las lenguas se están cambiando, incorporan nuevos sentidos, hacen resignificación de conceptos, y ese ejercicio incluso lo estamos viviendo nosotros. Ese ejercicio es algo que con el español no lo hacemos, y vemos cómo nombramos muchas de las cosas que están relacionadas con la tecnología. Hablamos de click, hablamos de web, hablamos de data, y bueno, hablamos de muchos principios que no hacemos el esfuerzo por resignificarlos y renombrarlos de acuerdo a nuestro propio idioma. Pero las lenguas originarias, que son 69 que tiene nuestro país, pues de alguna manera están en una condición de segregación, de violencia y de exclusión. Y a una persona incluso que en nuestro contexto metropolitano nos habla, no percibimos que lo violento que somos al no permitirles una construcción de sí mismos en términos de una de las necesidades que habla Galtung, que es la libertad, y de otra de las necesidades, que es la identidad, ¿no? Entonces ahí, esos son principios de violencia en contra de dos de las necesidades básicas que están nombradas en el libro. Y eso es algo que está instalado de manera cotidiana y que no lo percibimos y que pensamos que no podemos hacer nada, pero yo creo que valdría la pena plantearnos, no sé si un decálogo, un conjunto de principios de aquellas cosas que están normalizadas y qué tendríamos que hacer desde la sociedad civil en nuestros actos cotidianos para desmontar esa estructura. Pues yo nada más les diría que dentro de este proceso pues no está terminado, digamos, todavía hay mucho por caminar, por reflexionar, por hacer desde la comunidad, desde lo cotidiano, y decir como reza el poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Y hay que hacer camino al andar. Muchas gracias, muy amables por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos presentado este tema, esta publicación, y por haber abierto este espacio de reflexión. Al público que nos estuvo acompañando, muchísimas gracias también. Este es el último día de la Feria Internacional del Libro, por lo tanto los invitamos, si desean adquirir este libro pueden pasar con mis compañeras aquí en la esquina, y también a que nos visiten en nuestro último día, por supuesto, en el stand H12, dentro de 2 esquinas a la derecha, de Editorial Universidad de Guadalajara, para que conozcan también las novedades que tenemos este año. Mi nombre es Carlos Ocadiz y ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy. Hasta luego y buen día.